Hoy, Dios restaura tus fuerzas mientras permaneces en calma. Hay días en que uno no está roto por fuera, pero por dentro siente que algo se le vino abajo. No siempre es una tragedia visible. A veces no hubo un accidente, no hubo una llamada terrible, no hubo un diagnóstico que partió la casa en dos. A veces simplemente llegó el cansancio. Ese cansancio silencioso. Ese que no hace ruido pero te va apagando. Ese que te hace sonreír en público y llorar en privado. Ese que te hace seguir funcionando pero ya no disfrutando. Ese que te obliga a moverte pero sin alegría. Ese cansancio del alma que no se cura solo con dormir una siesta o tomarse un fin de semana libre. Y hoy yo vine a hablarle a la gente cansada, no a la gente perfecta, no a la gente que tiene todo en orden, no a la gente que esta mañana se levantó cantando victoria desde las 5. Vine a hablarle a la madre agotada, al padre que siente que no llega, al muchacho que sonríe pero está quebrado, a la mujer que lleva años siendo fuerte para todos y ya no sabe quién es fuerte para ella. Vine a hablarle al que ora y dice, Señor, yo te amo, pero ya no puedo más. Y lo primero que te tengo que decir con el corazón en la mano es esto. Sentirte cansado no te convierte en un fracasado. Sentirte drenado no te vuelve menos espiritual. Llorar no te hace débil. Decir no doy más no espanta a Dios, al contrario. Muchas veces ese es el punto exacto donde Dios empieza a hacer su mejor trabajo. Porque nosotros creemos que Dios trabaja mejor con gigantes invencibles, pero la Biblia insiste en mostrarnos otra cosa. Dios trabaja con gente cansada, con Moisés agotado, con David perseguido, con Elías deprimido, con Pablo herido, con discípulos aterrados en una barca, con multitudes trabajadas y cargadas, con gente como vos y como yo. Hay un versículo que quizás has oído 1000 veces, pero hoy te lo quiero leer como si fuera la primera. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice corran más y conocerán que yo soy Dios. No dice desespérense y conocerán que yo soy Dios. No dice controlen todo, calculen todo, dominen todo y recién ahí verán mi gloria. Dice estad quietos. Ahora escúchame bien, esa quietud no es apatía, no es resignación, no es mediocridad, no es sentarse a mirar el techo diciendo, y bueno, que pase lo que pase. La idea bíblica de esa quietud apunta a soltar la ansiedad, a aflojar las manos, dejar de forcejear como si todo dependiera de nosotros. Es el alma dejando de hacer fuerza para producir por sí misma lo que solo Dios puede hacer. Y eso nos cuesta muchísimo, porque nos gusta sentir que controlamos. Nos gusta la ilusión de que si calculamos bien, si nos adelantamos al dolor, si acumulamos un poco más, si vigilamos un poco más, si no soltamos nada, vamos a evitar el golpe. Pero hay temporadas donde Dios permite que se nos acaben las fuerzas para que descubramos que nuestra paz nunca estuvo en la fuerza de nuestras manos, sino en la fidelidad de las suyas. Hay gente que me está escuchando y vive con los hombros tensos, duermen pero no descansan, oran pero no sueltan, cantan pero no confían. Dicen, sea tu voluntad, pero por dentro están negociando con Dios, empujando puertas, abriendo ventanas, fabricando soluciones, inventando planes de emergencia porque les aterra la quietud. Y sin embargo, hoy el Señor te dice, no te estoy pidiendo que entiendas todo. Te estoy pidiendo que te quedes en calma el tiempo suficiente para recordar quién soy. Porque el problema del cansancio no es solo físico. El verdadero desgaste viene cuando el alma olvida a quien carga con ella. Cuando uno se acostumbra a creer que todo, cuando uno se vuelve el salvador de su casa, de su matrimonio, de sus hijos, de su ministerio, de sus finanzas, de su reputación. Y escúchame, con amor te lo digo, vos no sos el Mesías de tu familia. Ese puesto ya está ocupado y el que lo ocupa no perdió nunca una batalla. Por eso me conmueve tanto Éxodo 14:14. El pueblo de Israel estaba atrapado, adelante tenían el mar, atrás venía Faraón, a un lado el miedo, al otro la memoria de la esclavitud. Y en ese momento crítico Moisés dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué palabra extraña para una crisis, tranquilos. Cuando el enemigo avanza, uno esperaría, griten, corran, diseñen una estrategia, protéjanse. Pero la voz de Dios en medio del caos fue, yo peleo, ustedes confíen. Ahora, no me malinterpretes. Estar en calma no significa dejar de obedecer, porque enseguida Dios les dijo que marcharan.
La calma bíblica no es inmovilidad inútil, es obediencia sin pánico, es caminar sin desesperación, es hacer lo que corresponde pero sin sentir que si Dios no interviene todo se termina. Es moverse sabiendo que la victoria no la fabrica tu brazo sino su presencia. ¿Cuántos de los que me están oyendo llevan meses peleando peleas que no les correspondían, peleando por ser aceptados, peleando para que alguien cambie, peleando por sostener una imagen, peleando por no perder algo que Dios tal vez ya quería soltar, peleando en su mente escenarios que nunca ocurrieron? Y mientras más pelean, más se desgastan, porque la ansiedad es cara, no te cobra dinero, te cobra paz, te cobra sueño, te cobra fe, te cobra alegría, te cobra ternura, te roba el canto. Y en esa condición del alma, la palabra del Señor hoy no es humillarte, no es decirte qué poco espiritual eres, no, la palabra del Señor es descanso. Mateo 11, 28 al 30 registra a Jesús diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. No dijo descanso para tus horarios, no dijo descanso para tus agendas, no dijo descanso para tus obligaciones, dijo descanso para tus almas. Ese es el problema de mucha gente buena. Han intentado descansar de maneras equivocadas. Se escapan unos días, pero el alma vuelve cansada. Cambian de trabajo, pero el alma sigue pesada. Se compran algo, se distraen, se llenan de ruido, de actividad, de compromisos, de pantalla, y nada de eso sana la raíz, porque hay un tipo de cansancio que no se arregla con entretenimiento. Solo se sana en la presencia de Cristo. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque Jesús no dijo vengan a una doctrina, dijo venid a mí. El descanso cristiano no empieza en una técnica, empieza en una persona. No empieza aprendiendo a respirar mejor, aunque eso ayude. No empieza organizando la agenda, aunque eso sirva. Empieza cuando el alma vuelve a la fuente, cuando uno deja de buscar alivio en los bordes y vuelve al centro, cuando uno regresa a Cristo, no solo para pedirle cosas, sino para apoyarse en Él. Por eso David dijo en Salmo 23, contra 2 y 3, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. No dijo acelerará mi alma, no dijo exigirá mi alma, dijo confortará mi alma. Hay algo en el corazón del buen pastor que no solo dirige, también restaura, no solo guía, también repone, no solo corrige, también consuela. No solo te llama a avanzar, también sabe cuándo recostarte en pastos y decirte, hasta aquí corriste, ahora respira. Qué belleza que Dios no trata a sus hijos como máquinas, nosotros sí. Nos medimos por productividad, por rendimiento, por cuántas cosas resolvimos hoy, por cuántos problemas evitamos, por cuántos fuegos apagamos. Pero Dios no te mira y te dice, rinde más. Muchas veces te mira y te dice, hijo, hija, vuelve a mí porque te estás secando. Y cuando uno se seca, empieza a hablar distinto. Ya no habla fe, habla fatiga. Ya no habla esperanza, habla resignación. Ya no habla vida, habla puro pronóstico. Y eso le pasó hasta a los grandes hombres de Dios. Mirá a Elías en 1 Reyes 19, venía de ver fuego del cielo. Venía de una victoria tremenda, venía de un momento espiritual altísimo. Y sin embargo, después de la cima vino el derrumbe. Se fue al desierto, se sentó debajo de un enebro y pidió morirse. Tremendo. Un hombre de poder pidiendo la muerte. Un hombre que vio milagros, diciendo, basta ya, oh Jehová. Eso me da esperanza. Porque significa que tu cansancio no cancela tu llamado. Que tu agotamiento no invalida lo que Dios dijo sobre tu vida. Elías no estaba poseído ni abandonado, estaba agotado. Y Dios no lo reprendió primero con un sermón. No le dijo, ¿cómo te atreves? No le lanzó un discurso de 12 puntos sobre liderazgo de alto impacto. Primero lo dejó dormir, luego le dio comida, después lo volvió a dejar dormir y recién más tarde le habló. Mira qué Dios. Un Dios que sabe que a veces la restauración espiritual comienza con descanso, pan, agua y silencio. Un Dios que no espiritualiza de más el cansancio. Un Dios que entiende que un alma exprimida necesita ternura antes que exigencia. Eso me vuela la cabeza. Porque algunos creen que la solución para todo es apretar más, demandar más, sentir más culpa.
pero el cielo no trata hacia los agotados. El cielo restaura. Y yo siento decirte hoy algo muy sencillo, pero muy profundo. Quizá no estás perdiendo la fe. Quizá solo estás cansado. Quizá no te volviste frío. Quizá te quedaste sin fuerzas. Quizá no necesitas primero una gran explicación. Quizá necesitas volver a comer del pan de vida, beber del agua viva, dormir en la paz de Dios y dejar que el Señor te hable suavemente otra vez. Isaías 40, contra 29 al 31 lo dice con una claridad hermosa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Me fascina esa frase, al que no tiene ningunas. No al que todavía guarda un poco, no al que todavía aparenta, al que no tiene ningunas. O sea, al que llegó al fondo, al que ya no puede sostener la fachada, al que ya no sabe cómo seguir. A ese le multiplica las fuerzas. Y presta atención a esto. Esperar en Jehová no es sentarse cruzado de brazos con cara de resignación. Esperar en Dios, bíblicamente, implica depender de Él, buscarlo, apoyarse en su carácter, cambiar la autosuficiencia por confianza. No es pasividad, es rendición. No es abandono, es fe. No es dormirte en la crisis, es decidir que no vas a fabricar en la carne lo que solo puede nacer del Espíritu. Y aquí está una de las claves más bellas del mensaje. Dios no siempre saca primero la carga, a veces primero te pone fuerza nueva. Nosotros decimos, Señor, quita esto y entonces estaré bien. Y muchas veces Dios responde, no te quitaré esto de inmediato, pero te daré una espalda nueva para atravesarlo. Te daré una paz nueva, un pulso nuevo, una resistencia nueva, una mirada nueva. Por eso Pablo pudo escuchar en 2 Corintios 12, 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso rompe nuestra lógica. Nosotros pensamos que el poder se perfecciona en la capacidad, en el talento, en la seguridad, en el aplauso, en la elocuencia, en la reputación. Y Dios dice, mi poder se ve más claro cuando tú no puedes y yo sí. En otras palabras, hay temporadas en que el milagro no es que desaparezca el problema, sino que en medio del problema aparezca una fuerza que no era tuya. Y la gente te mire y diga, no sé cómo sigue de pie. Y la respuesta sea, yo tampoco, pero Dios me está sosteniendo. ¿Sabes por qué eso es importante? Porque hay oyentes que se sienten culpables por no estar viendo todavía el cambio externo. Dicen, no sané, no se resolvió, no volvió, no cambió, no cerró, no se abrió. Y mientras miden la intervención de Dios solo por lo visible, no se dan cuenta de que hace semanas no se quebraron, hace meses no abandonaron, hace tiempo siguen caminando, siguen adorando, siguen viniendo, siguen creyendo. Y eso también es milagro. Que no te hayas rendido también es milagro. Que sigas aquí escuchando esta palabra también es milagro. Ahora, yo no quiero romantizar tu dolor. No te estoy diciendo, ¡ay, disfruta el sufrimiento! No, el cansancio duele, la espera duele, la incertidumbre muerde. La noche se hace larga. Hay madrugadas crueles, de esas donde el silencio pesa más que el ruido. Y si alguna vez estuviste ahí, sabes de lo que hablo. Pero justo ahí aparece Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dice que siempre entenderás todo. Dice que recibirás una paz que sobrepasa el entendimiento. O sea, una paz que no siempre tiene explicación lógica. Una paz que no coincide con la cuenta bancaria. Una paz que no depende del informe médico. Una paz que no nace de que todo esté ordenado, sino de que Dios sigue sentado en el trono. Y la paz de Dios guarda el corazón y los pensamientos. Qué importante, porque el agotamiento espiritual casi siempre empieza en la mente. Empieza con escenarios inventados, con conversaciones internas, con miedos que uno alimenta hasta volverlos gigantes. El cuerpo se cansa porque la mente nunca descansa. El alma se debilita porque está peleando guerras imaginarias las 24 horas. Y ahí la paz de Dios no viene como adorno, viene como guardia, viene a custodiar, a poner orden, a cerrar la puerta a ciertos pensamientos, a decirle al caos interior, hasta aquí. Ahora déjame ir a otra escena que me parte el alma cada vez que la leo. Marcos 4, los discípulos están en la barca, se levanta una gran tempestad, entra agua, el barco se sacude y Jesús duerme. A eso desespera, porque uno tolera la tormenta si al menos siente actividad divina.
Pero cuando además de la tormenta parece que Dios duerme, ahí el corazón se asusta de verdad. Los discípulos lo despiertan y le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y entonces Jesús se levanta, reprende al viento, le dice al mar que calle y se hace grande bonanza. Mírame, el mismo Jesús que calmó el mar es el mismo que durmió en la tormenta. O sea, si Él dormía es porque la tormenta no tenía autoridad para alterar su paz. Y parte de madurar en la fe es aprender esto. La presencia de una tormenta no es prueba de la ausencia de Dios. Y el silencio de Dios no es abandono. A veces el Señor está tan en control que hasta reposa en aquello que a vos te aterra. Y yo sé que eso cuesta, porque uno quisiera un Dios que haga ruido todo el tiempo, que explique cada cosa, que avise cada giro, que detalle cada plan. Pero muchas veces Dios no te da un mapa, te da su presencia. No te da todas las respuestas, te da su mano. No te da el control, te da compañía. Y al final, para el alma restaurada, eso termina siendo mejor. Hay algo que yo creo profundamente, y aquí hablo como interpretación pastoral. Muchas veces Dios permite la quietud no para frenarte, sino para reordenarte, porque corrías demasiado, porque estabas haciendo mucho, pero escuchando poco, porque atendías a todos menos a tu propia alma, porque te habías vuelto experto en cargar, pero torpe para descansar. Y entonces el cielo con amor, no con crueldad, te hace bajar la velocidad. No para destruirte, sino para salvar lo más importante. A veces el gran acto de misericordia divina no es abrirte una nueva puerta, sino cerrarte una por un tiempo para que no te sigas vaciando. A veces el amor de Dios se parece mucho a una pausa, a un no por ahora, a una agenda interrumpida, a una noche larga, a una aparente demora. Pero detrás de esa pausa, si aprendes a quedarte quieto, vas a descubrir que no era rechazo, era restauración. Yo sé que hay gente que está oyendo esto y dice, pero Dante, si yo me detengo todo se cae. No, esa es la mentira que te tiene agotado. Si algo solo se sostiene porque vos no paras nunca, entonces no se sostiene por gracia, se sostiene por tu neurosis. Y Dios ama demasiado a sus hijos como para dejarlos morir aplastados por lo que intentan sostener sin Él. No estoy diciendo que no trabajes, no estoy diciendo que no luches, no estoy diciendo que no sirvas, te estoy diciendo que ya no lo hagas desde el pánico, que ya no lo hagas desde la orfandad, que ya no lo hagas como si el cielo hubiera renunciado a gobernar tu historia, porque vos no estás solo, nunca lo estuviste. Quiero hablarle ahora al que está cansado de ser fuerte, al que fue refugio para todos, al que sostuvo la casa, al que se tragó las lágrimas para que los demás no se asustaran, al que siguió viniendo a la iglesia con el alma hecha polvo, al que hasta hoy siguió diciendo gloria a Dios con la voz quebrada. Dios vio todo eso. Dios vio cuando cerraste la puerta y te caíste en silencio. Dios vio cuando te secaste por dentro y aún así seguiste de pie. Dios vio cuando no pudiste explicarle a nadie por qué estabas tan cansado. Y hoy te manda a decir esto, no tienes que ganarte mi descanso, ven como estás. Porque ese es otro problema nuestro. Queremos llegar restaurados para recién entonces volver a Dios. Queremos orar bonito, sentir bonito, tener palabras correctas, actitud correcta, emoción correcta. Pero Jesús no dijo, vengan a mí cuando ya estén resueltos. Dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En otras palabras, ven roto, ven cansado, ven confundido, ven con miedo, ven con pocas fuerzas, ven sin discurso, pero ven. Y cuando uno viene así pasa algo precioso. No siempre cambia todo alrededor en 24 horas. No siempre se abren los mares en una tarde. No siempre se secan las lágrimas de golpe. Pero el alma empieza a recordar que tiene pastor, recordar que tiene padre, recordar que tiene salvador, recordar que no todo depende de su resistencia, recordar que la quietud no es perder el tiempo cuando Dios está obrando en lo invisible. Y si me lo permite, quiero decírtelo con lenguaje de casa, sin vueltas. No te mates intentando producir una fuerza que Dios prometió regalar. No te destruyas tratando de fingir una paz que solo se recibe. No te rompas queriendo ser invulnerable. Deja de hablarte como enemigo. Deja de castigarte por estar cansado. Deja de sentir culpa por necesitar descanso. Hay gente que se trata a sí misma con una crueldad que Dios jamás usaría con ellos. Si hoy el cielo hablara fuerte sobre algunos corazones, diría algo así. Hijo, hija, baja la guardia, no ante el infierno, sino ante mí. Deja de defenderte de mi amor.
Deja de creer que te amaré más si resistes sin quejarte. Deja de pensar que mi aprobación depende de cuántas cargas cargues. Yo no te quiero exhausto, te quiero cerca. Y ahora quiero que me escuches con mucha atención. Hay fuerzas que vuelven cuando cambias de ritmo, pero hay fuerzas que solo vuelven cuando cambias de dependencia. Ahí está la diferencia. Porque puedes organizar mejor tu semana y seguir vacío. Puedes dormir más horas y seguir ansioso. Puedes hacer menos cosas y seguir abatido. Porque la restauración profunda no ocurre solamente cuando el cuerpo descansa. Ocurre cuando el alma deja de vivir separada de su fuente. Por eso hoy no te estoy predicando solo un mensaje de reposo. Te estoy predicando un mensaje de regreso. Regresa al Señor, regresa al lugar secreto, regresa a la oración sin espectáculo, regresa a la Biblia abierta con lágrimas, regresa al Cristo manso y humilde de corazón, regresa al Padre que no se escandaliza por tu agotamiento, regresa al Espíritu Santo que sigue consolando, regresa. Porque allí donde vuelves a Él, tus fuerzas no solo se reparan, se renuevan. Y cuando Dios renueva, no hace maquillaje, hace obra profunda. No te pone una capa de entusiasmo por encima de la ruina interior. No, Él conforta el alma, Él toca el corazón, Él cambia la respiración del espíritu, Él limpia el pensamiento, Él baja el ruido, Él reorganiza las prioridades, Él recuerda al cansado que todavía hay propósito, que esta temporada no es el final, que el silencio no es abandono, que el valle no es tumba, que la pausa no es derrota. Permíteme hacer ahora una declaración de fe y la presento como eso, una declaración de fe pastoral. Yo creo que hay personas escuchando este mensaje para quienes esta temporada de agotamiento no terminará en ruina, sino en reencuentro con Dios. Yo creo que el Señor va a apagar el incendio de tu mente. Yo creo que va a devolverte el sueño. Yo creo que va a restaurar tu capacidad de disfrutar. Yo creo que va a arrancarte esa culpa absurda que te hacía sentir menos por estar cansado. Yo creo que va a hacer de esta etapa un testimonio. No porque el dolor fuera bueno, sino porque Dios es experto en redimir lo que parecía desperdiciado. Y cuando eso ocurra, no digas qué fuerte soy, di qué fiel es Dios. Porque Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hace descansar junto a aguas de reposo. Pelea por los suyos mientras ellos aprenden a estar tranquilos. Da paz que sobrepasa el entendimiento y hace descansar las almas que vienen a Cristo con el corazón hecho pedazos. Así que hoy por un momento deja de intentar resolverlo todo, quédate quieto delante del Señor, respira, vuelve a recordar quién es Él, no tu problema, no tu diagnóstico, no tu deuda, no tu herida, Él, su carácter, su fidelidad, su soberanía, su ternura, su poder. Porque cuando vuelves a conocer quién es Dios, tus cargas no siempre desaparecen de inmediato, pero dejan de ocupar el trono. Y al final eso es permanecer en calma. No es negar la tormenta, es negarle el gobierno de tu corazón. No es fingir que no duele, es decidir que aunque duela, Dios sigue siendo Dios. No es pasividad vacía, es confianza madura. Es decir, Señor, haré lo que me toca, obedeceré lo que me mandes, caminaré lo que tenga que caminar, pero ya no lo haré con el alma incendiada, descanso en ti. Quiero terminar hablándole al corazón más agotado de todos, al que ya no esperaba nada de este mensaje, al que llegó diciendo, escucho, pero no sé si me queda fe, al que ni siquiera tiene fuerzas para pedir. A vos te digo, no hace falta que hoy tengas un discurso largo, te alcanza con una oración honesta, te alcanza con decir, Señor, acá estoy, no tengo fuerzas, renuévame. Y si eso sale entre lágrimas, mejor todavía, porque el cielo entiende perfecto el idioma de un corazón sincero. Padre querido, en el nombre de Jesús, hoy te pido por cada persona cansada que ha escuchado esta palabra, te pido que visites al agotado, al confundido, al que está peleando en silencio, al que se siente seco, al que no sabe cómo seguir. Sopla nuevas fuerzas sobre ellos, dales descanso para el alma. Que tu paz guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Enseñales a permanecer en calma, a esperar en ti, a soltar el miedo y a confiar de nuevo. Levanta al que cayó. Abraza al que lloró a escondidas. Reanima al que siente que ya no puede. Y hazles experimentar que tú sigues siendo refugio, pastor, padre y restaurador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Y si esta palabra te habló al corazón, compártela, suscríbete y ayúdanos a seguir llevando el mensaje de Cristo a más personas. Pero sobre todo, no te vayas igual, quédate en calma. Dios todavía está obrando.